Bienvenido y bienvenida en un nuevo episodio del podcast Enseñar Idiomas. Si escuchas ese episodio el día que sale, pues es el 24 de diciembre. Te deseo unas felices fiestas. Pero mientras, gracias también por estar aquí, gracias por escuchar esos episodios a lo largo de ese año 2025. Y hoy vamos a hablar de algo que creo que es el tema que da más desafíos a nivel de programación para los profes, y es el hecho de que el cerebro adquiere por orden interno, que nos guste o no nos guste, que intentamos tener la mejor programación. Eso es algo que no podemos evitar ni podemos controlar. Y durante años, aquí te confieso algo un poco personal, pensé que si mi alumnado no avanzaba como yo esperaba, era porque no había insistido lo suficiente. Quizá tenía que explicar mejor, o repetir más, o corregir con más precisión. Así que hacía lo que hacemos muchos profes bien intencionados: más práctica, más correcciones, más actividades para que por fin lo integren. Hasta que entendí algo que cambió por completo mi forma de enseñar y también de mirarme como profesora, pero te confieso que todavía me da alguna frustración. Es que el cerebro adquiere el lenguaje siguiendo un orden interno y no se puede acelerar desde fuera. Es lo que se llama el built-in syllabus. Ahora te voy a explicar un poquito lo que es. No es algo que me haya inventado. Viene de las investigaciones en didáctica de los idiomas y en adquisición de lenguas. Se habla desde hace décadas de built-in syllabus, el programa interno del cerebro en castellano. Y para decirlo de una forma más sencilla, significa que el cerebro no adquiere una lengua en el orden en que la enseñamos, por desgracia, sino en el orden en que está preparado para procesarla. Y ese principio fue descrito y confirmado por varios investigadores como Manfred Pieneman con su Teachability Hypothesis, que muestra que el alumnado solo puede adquirir estructuras para las que su sistema cognitivo ya está preparado. También tenemos a Lightbone Espada en 2013 que muestran que los errores siguen patrones evolutivos predecibles independientemente de la instrucción. Te recomiendo escuchar el episodio anterior si quieres saber un poco más. Bill Van Patten en 2017 y 20, quien explica que el cerebro prioriza el significado y no puede procesar forma gramatical antes de tiempo. Y por supuesto, Krashen en 82 y 2003 con la idea de que la adquisición ocurre cuando hay comprensión, no cuando hay explicación. Así que la conclusión es bastante clara y consistente en la investigación. El aprendizaje lingüístico tiene un orden interno que no responde a la presión externa, sino al desarrollo del sistema. Y cuando no entendemos esto, pasa algo muy concreto en el aula. Seguro que te reconoces en algunas de esas situaciones donde puedes pensar: esto ya lo hemos visto, deberían usarlo bien. O te sorprende que una estructura simple siga sin aparecer. O piensas: ya lo hemos visto 1500 veces. Y te preguntas si tienes que volver a explicarla otra vez. O empiezas también a dudar de ti misma y de tu forma de enseñar. Aquí, pues sí, hay que hacer un análisis clara de mi forma de enseñar está alineada con los principios de adquisición de idiomas, sí o no. Si está alineada, pues enhorabuena. Si no, pues primero vamos a realinearnos con esto y luego ya nos podremos poner excusas, pero es como primero de columpio cuando enseñamos idiomas, aplicar y alinear nuestras actividades, nuestra práctica docente con los principios de adquisición de idiomas. Pero una vez que hemos hecho ese trabajo, a veces simplemente la realidad no es que no hayan visto ciertas estructuras, es que el cerebro de nuestros alumnos aún no puede integrarlo.
pasa lo mismo un poco con el cerebro de un niño pequeño cuando adquiere su lengua materna. Y aquí pues aparece una idea clave que repito mucho en mis correos, en el podcast, en los diferentes contenidos que comparto. No hace falta esfuerzo, hace falta desarrollo interno. Y no puedes acelerar lo que el cerebro no puede procesar aún. Ese punto choca de frente con nuestra cultura educativa y por eso te digo que puede traer mucha frustración, especialmente cuando tienes que entregar programaciones, porque estamos acostumbrados a pensar que aprender depende de más práctica consciente, más correcciones, más control del error, pero es que la investigación en adquisición es clara. Forzar estructuras antes de tiempo no acelera el proceso. Lo único que hace es generar frustración en el alumnado, ansiedad en el aula, agotamiento docente y también la sensación de que algo no funciona. Como también lo explicaba Van Patten, el cerebro no puede atender simultáneamente el significado y a la forma nueva. Y si la forma aún no es procesable, simplemente no se adquiere, por mucho que la repitamos. Y aquí pues llega un poco el alivio cuando se entiende esto, porque cuando comprendí de verdad el built-in syllabus, algo se soltó. Y dejé de luchar contra el ritmo del alumnado, dejé de interpretar constantemente errores persistentes como fracasos y empecé a diseñar mis clases para acompañar el desarrollo y no para imponerlo, que muchas veces es lo que pasa con nuestra programación en lengua extranjera. No hablo de otras asignaturas. Así que cuando yo cambié también esa mirada, ahí ocurrió algo importante, es que las clases se volvieron más calmadas, el progreso empezó a verse con más claridad y no siempre de forma inmediata. Y yo dejé también de cargar con una culpa que no me correspondía. Aquí me gustaría compartir un poquito contigo. Vale, pues hay ese orden interno. Entonces, según las investigaciones, hay un orden predecible que yo puedo utilizar para mi programación y lo que han encontrado, algunos los que he citado antes, es que se reconoce que hay secuencias de desarrollo por varios aspectos, por ejemplo, del inglés, que muchos aprendices siguen de forma parecida. Y eso viene de trabajos de investigación sobre la interlengua y la procesabilidad de Pieneman y de Lightbone y Spada. Eso puedes también buscar un poquito si quieres saber un poquito más acerca pues de esos conceptos. Sí que existen secuencias de desarrollo descritas en ciertas investigaciones que muestran de forma empírica en qué orden muchos aprendices de inglés tienden a adquirir ciertas estructuras, pero es que tampoco es lo mismo para todo el mundo. Aquí te cuento un poco también algunos de los conflictos que podemos tener los profes porque no existe ninguna lista científica validada de secuencias de adquisición que vaya de nivel 0 a nivel C2. Hay algunos patrones que se han observado, pero no hay un patrón listo de 0 a soy capaz de expresarme, de entender y de comunicar en otro idioma, ni para el inglés, ni para ninguna otra lengua. Y esto no es una carencia de la investigación, porque son muchos que han intentado hacerlos, sino simplemente es una consecuencia directa de cómo funciona la adquisición de idiomas. Primero de todo, en Europa al menos, nos situamos para poder elegir el nivel de un alumno en el MCER, el Marco Común Europeo de Referencia de Lenguas, para decir, pues en A1 tendría que saber esto, esto y esto. En A2 tendría que saber esto, esto y esto. En B1 es capaz de hacer esto y esto. Y primero conflicto que entra es que ese marco no es un modelo de adquisición, sino que es un marco descriptivo y funcional.
no psicológico ni neurolingüístico. Y describe lo que una persona puede hacer en tareas comunicativas, pero no describe cómo ni en qué orden el cerebro adquiere la lengua. Y aquí también otra vez, Lightbone y Spada son muy claras. Los niveles pedagógicos no reflejan directamente el orden interno de adquisición. Así que eso para añadir un poco de desafío a lo que ya tenemos en clase. Y segundo punto, la adquisición no progresa por niveles globales, sino que otra vez la investigación muestra que la adquisición no es algo lineal, ocurre por subsistemas: tiempo verbal, negación, orden de palabras, formología, pragmática, y cada subsistema tiene su propia secuencia interna. Es decir, que una persona puede estar muy avanzada en comprensión léxica, es decir, tener un nivel C1, pero intermedia en sintaxis interrogativa y aún en desarrollo en morfología verbal. Por eso, una lista única desde principiante hasta nivel C2 sería científicamente falsa. Luego, tercer punto es que la variabilidad es estructural y no un ruido. ¿Qué quiero decir por esto? Es que incluso cuando hay secuencias robustas, el ritmo varía, la duración de cada etapa varía, el uso contextual varía, pero el orden interno se mantiene. Y eso es exactamente lo que describen otra vez Pieneman y Lightbone-Spada. Entonces, sí existe algo, un marco que nos pueda decir lo que podamos decir. Hay algunas secuencias de desarrollo por estructuras concretas que se han observado de forma empírica, que aparecen independientemente del método y que no se pueden saltar aunque se enseñen explícitamente. Típicamente, te lo digo en inglés porque es donde yo he encontrado cosas. No he encontrado cosas en francés, que es el idioma que enseño. Luego no he buscado en castellano o en otros idiomas, pero típicamente la negación sería utilizar el no más un verbo, por ejemplo, he, no, go. Luego sería utilizar el don't y el verbo, he, don't, go. Y luego sería utilizar doesn't más el verbo, he doesn't go. Y luego lo mismo podemos observar que con las preguntas con WH, pues al principio se suele hacer where you go y luego en una segunda fase se está utilizando where do you go. Y puede pasar también con alguna formología verbal, que primero pues sabemos la forma base del verbo, luego la forma en ing, en tercero se adquiere antes el pasado irregular o regular y en cuarto la tercera persona del presente con la S. Eso se han observado en múltiples estudios. Entonces, también con el orden de palabras, con algunas inversiones. Lo que pasa es que luego son algunas cosas que hemos visto que aparecen, pero es que luego no podemos hacer un esquema para de 0 a C2. Y aquí es lo que nos da un poco dolores de cabeza. Porque, vale, hemos visto eso, hemos visto que hay esas secuencias que se están observando, que se repiten. Luego hay también la Processability Theory de Pieneman, pero ojo, que propone niveles de procesamiento, no niveles del marco común europeo, y dice que primero se reconoce palabras aisladas, luego morfología léxica, luego estructuras frasales, luego operaciones a nivel de oración y luego cláusulas subordinadas. Pero esto no equivale a niveles de A1, A2, B1, B2, C1, C2 del marco que conocemos los que estamos enseñando en Europa. Pero
sí que puede explicar un poco estructuras que son posibles en cada etapa, pero es que, ojo, ¿vale? Tampoco es que todo es tan fácil. Ojalá fuera tan fácil. ¿Qué sería incorrecto decir? Por ejemplo, pero que podemos escuchar y que se dice mucho por desgracia, es que en A2 se adquiere el pasado. No sé, tú que escuchas, que estás al otro lado, qué idioma estás enseñando, pero típicamente en francés, a final de primer año se empieza a ver algo del futuro, algo del pasado, pero luego empiezas realmente en el segundo año. Pues no. Y cuando cambié mi forma de empezar a enseñar, desde la adquisición de idiomas, yo utilizo la forma pasado desde los niveles principiantes y no tengo absolutamente ningún problema. Luego podríamos pensar que en B1 ya no hay errores básicos, pues eso es falso. Muchas veces lo he dicho, incluso yo, ahora mismo con este podcast, hay muchas faltas básicas que estoy haciendo y considero que tengo un buen nivel de español. Luego, otra cosa que podemos pensar de forma errónea es que si lo explico bien, entonces lo aprenderán antes. Todo eso contradice la evidencia y las investigaciones. Lo que sí podemos decir con rigor, con evidencias empíricas, datos, ¿vale? Que se han recolectado, que se han estudiado, que se han analizado, es que el cerebro no adquiere lenguas por niveles A1 y C2, sino por secuencias internas de desarrollo. Los errores no indican necesariamente una falta de enseñanza, sino una etapa concreta de adquisición, en qué momento, en qué fase están. Y la instrucción eficaz no acelera el orden, pero sí se puede acompañar el proceso, ¿vale? ¿Alguna cosa que me gustaría poder comentar para terminar y am, que no sea eterno ese episodio de podcast? No estoy diciendo que los niveles europeos que marcan no hay que usarlo y no son buenos, no nos permiten ajustar un poco, poder colocarnos y poder evaluar en qué nivel se encuentra un alumno, pero sabemos también que tiene sus límites y que una persona puede desarrollar una comprensión de nivel C1, C2, pero luego a nivel de expresión oral, expresión escrita, estar en otro nivel. Por eso todas esas cosas, e incluso lo que yo os digo, ¿vale? Siempre coger con pinzas todo lo que se intenta hacer, algo general que pueda utilizar, pero lo más importante es lo que tú tienes delante en tu clase. Así que muchas gracias. Tendría muchísimas cosas que decir sobre este tema, pero siento que ese episodio se está haciendo un poco demasiado largo, así que seguiré comentando en próximos episodios un poquito más acerca de ese tema. Gracias por estar aquí y felices fiestas.